Bueno, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están, chicos y chicas del segundo bachiller? Bienvenidos a esta publicidad de Movistar. No, mentira, pero parecía la música, ¿no? Bueno, a dejarnos de paviar. Vamos a trabajar. Le voy a subir la próxima tarea que va a tener este tema tan precioso que es función parte 7. Recordamos algo de la tarea pasada. El conjunto de ceros. El conjunto de ceros de una función son los valores reales de x que determinan que la función sea 0. O sea que f de x sea igual a 0. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un par de ejes y tenemos una función, por ejemplo esta función, los valores de x para cuando la función se hace 0 son los ceros de la función, ¿sí? O las raíces también se las llaman. Como nosotros estamos trabajando en función lineal, ¿sí? Como máximo va a haber una raíz, un 0, ¿sí? Por ejemplo, esto vale 3, y conjunto de ceros, abro llaves, vale 3. Si esto hubiese sido así, por ejemplo, menos 4, el conjunto de ceros, menos 4. ¿Está bien? Y recordamos que se puede calcular también, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, igual a 3x más 1, ¿sí? O puede decir y o puede decir f de x. Recuerden que es lo mismo, ¿sí? Entonces, para encontrar el conjunto de ceros hay que hacer que f de x sea igual a 0 y ver cuál es ese valor de x. Entonces, ¿qué hago? 0 igual a 3x más 1. Este 1 pasa para allá y este 3 pasa dividiendo. Y me queda que el conjunto de ceros es menos un tercio. Entonces, si yo hago el gráfico de esto, marco el ordenado de origen que es 1 y la pendiente es 3 para arriba y 1 para la derecha. Porque es delta y sobre delta x la pendiente. Entonces es 1, 2, 3, 4 y 1 para la derecha, 1. Y fíjense que si yo trazo, ¿sí?, la recta, este valor, bueno, más o menos me salió, es menos un tercio. Más o menos, ¿sí? La idea es esa, es fácil, es sencillo, se hace rápido. Vamos a ver una cosa nueva, que son los conjuntos de positividad y negatividad. Dice, conjunto de positividad de una función, ¿sí?, de una función f, son los intervalos reales de los valores de x que determinan que la función sea positiva, o sea que f de x sea mayor que a 0. Y el conjunto de negatividad es lo mismo, pero que determinan que la función sea negativa, o sea que sea menor que 0. Por ejemplo, si nosotros tenemos, no sé, una función, tenemos un gráfico, por ejemplo, tenemos, no sé, este gráfico, por ejemplo. Cuando la función es positiva, ¿cuándo toma valores de y positivos? Entre estos valores de x y entre estos valores de x, ¿sí? Esto ya lo habrán visto en algo seguramente cuando vieron funciones el año pasado. ¿Y cuándo toma valores negativos de y? En estos valores de x y en estos valores de x más para allá, ¿sí? Porque esto como poner sigue. Entonces, supónganse que estas son las raíces, ¿no? Las raíces, ¿sí?, el conjunto de ceros o las raíces, me van a marcar, ¿sí?, los intervalos, el conjunto de positividad y de negatividad de una función. Por ejemplo, si esto es menos 5, esto es menos 1 y esto es 4, la función, el conjunto de positividad es esto y esto. O sea, iría de menos 5 a menos 1, unión de 4 a más infinito. Y el conjunto de negatividad son los valores para cuando la función toma valores negativos de y. Entonces iría de menos infinito a menos 5, unión de menos 1 a 4. ¿Sí? ¿Está bien? Estos son los intervalos que están acá. Siempre entre paréntesis,
porque no incluye el extremo. Porque el extremo, ¿qué es justamente? Bueno, acá eso es infinito. Pero en los extremos acá son las raíces. Y en esos puntos la función no es positiva ni negativa, sino que es 0. Entonces, si nosotros tenemos una función lineal, por ejemplo, esta, ¿sí? Para todos estos valores de x, por ejemplo, pongamos que la raíz es 5. Para todos estos valores de x que yo marqué recién con rosa, ¿sí? La función, ¿qué es? Positiva, porque toma valores positivos de y. ¿Sí? Fíjense, todos estos valores que están por encima del eje x son positivos. Entonces, la función es positiva desde menos infinito hasta 5. ¿Y cuándo va a ser negativa? Y bueno, es fácil. Desde valores de 5 en adelante, la función, fíjense que toma valores negativos de y. Entonces, conjunto de negatividad es de 5 a más infinito. Como nosotros tenemos solamente una raíz, ¿sí? Imagínense que la función lineal puede tomar todos los valores de la recta real y la va a cortar en una raíz, si tiene, porque puede no tener. Por ejemplo, puede ser una función constante, ¿sí? Por ejemplo, f de x igual 2 o y igual 2 es lo mismo, y no tener raíz, porque nunca va a cortar al eje x, ¿sí? Y es una función lineal también. O sea, puede tener o puede no tener. Por lo general, vamos a trabajar con que van a tener. Pero bueno, pueden llegar a no tener. Entonces, en la raíz, ¿sí? Me va a separar, ¿sí? Probablemente en las funciones lineales siempre va a pasar, ¿sí? Que vamos a ver que después, el año que viene, ustedes van a ver que en las cuadráticas, bueno, puede pasar que no. Pero acá, ¿sí? Las raíces me van a determinar un cambio de positividad a negatividad. ¿Está bien? Un cambio de que venía positivo y era negativo. Entonces, bueno, con ya haber calculado uno, es fácil calcular, saber qué viene después. Por ejemplo, si yo sé que acá es positivo, bueno, acá sí o sí va a ser negativo. Repito, esto pasa en las funciones lineales, no en todas las funciones. Por ejemplo, podría pasar que, no sé, tengan una función, que tengan una raíz, pero que después rebote. ¿Sí? Y el conjunto de positividad en este caso es esto y esto. ¿Sí? Puede pasar también. Entonces vamos a ver, acá dice, completar los ítems y graficar las siguientes funciones y igual a f de x definidas en reales. Entonces es sencillo, es parecido a lo que veníamos haciendo. A ver, ustedes, yo quiero que trabajen en sus carpetas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Entonces, primero, reconocer la pendiente. La pendiente es menos un medio, es el número que acompaña a la x, ¿sí? Es menos un medio. Y la ordenada al origen, ¿cuánto va a valer? 2 positivo, ¿sí? Es el número que es el término independiente, que no tiene x. Ahora, ¿cuál es el conjunto de ceros de esta función? Vamos a calcularla. ¿Cómo hago para calcular el conjunto de ceros? Había que hacer f de x igual a 0. O y igual a 0, que es lo mismo. Entonces digo, ok, si f de x tiene que ser igual a 0, 0 tiene que ser igual a menos un medio de x más 2. ¿Y qué hago? Despejo el valor de x. Entonces me quedaría menos 2, ¿sí? Es igual a menos un medio de x. Y este menos un medio pasa dividiendo, ¿sí? Pasa dividiendo a la x. Y si pasa dividiendo, es como si pasara multiplicando por el inverso. Bueno, cuestión. Menos menos más, 2 por 2, 4. X es igual a 4. Entonces el conjunto de ceros es 4. Entonces yo ya me tengo que imaginar que en mi función, ¿sí? Acá yo lo voy a agregar igual, calcular analíticamente estos valores, lo voy a agregar acá en la consigna,
Pero si yo ya sé que el conjunto de ceros es 4, ¿sí? Acá, todo este, digamos, de menos infinito a 4, o va a ser positiva, o de 4 a más infinito va a ser negativa, o al revés, ¿sí? En este caso, vamos a calcular el conjunto de positividad. ¿Cómo se calcula eso? ¿Sí? Es fácil, hay que hacer f de x cuando la función es mayor que 0. ¿Sí? En este era igual, en este es mayor. Entonces digo, menos un medio de x más 2 mayor que 0. Y despejo el valor de x. ¿Sí? Pero esto es una inecuación, ¿sí? Ojo con eso. Entonces tengo esto, por ejemplo, menos 2. Ahora, si yo paso este menos un medio dividiendo, como es negativo, cambiaría el signo de la ecuación, ¿sí? Entonces, vamos a cambiar. Y sabemos que esto, cambié el signo porque este es negativo, esto da 4. Lo calculamos acá. Entonces yo ya sé que para todas las x menores que 4, la función es positiva. Entonces acá, ¿sí? Yo ya sé que c más va a ser el intervalo menos 4, menos infinito, 4. Y c menos, si yo lo puedo calcular también, y me va a dar lo mismo, pero si yo ya calculé uno, el otro sale por descarte. ¿O no? Espero que sí. Entonces, bueno, esto es 4, esto es de menos infinito a 4, y esto es de 4 a más infinito. Perfecto. ¿Y qué faltaría hacer acá? Faltaría hacer la gráfica, que la gráfica es bastante sencilla, ¿sí? Es como es bastante sencilla. ¿Cómo hago? Esta es mi función lineal. Como está escrita ya de la fórmula, ya están despejadas. Yo ya sé cuál es la pendiente, cuál es la ordenada al origen. La ordenada al origen es 2. Bueno, 2. Ahora, la pendiente es delta y sobre delta x. ¿Sí? O sea, cuánto me voy para arriba o para abajo y cuánto me voy a la derecha o a la izquierda. Depende si es positivo o negativo. ¿Sí? Me voy a ir para un lado o para el otro. Y esto es importantísimo que ustedes lo sepan bien. Entonces, este menos se lo puedo encajar al de arriba. Entonces, bajo 1. Como la pendiente es menos un medio, voy a bajar 1 y voy a ir 2 hacia la derecha. Bajo 1 y voy 2 hacia la derecha. 1, 2. ¿Está bien? Y fíjense que si yo hago la recta, ¿sí? Este valor que está acá es el 4. ¿Sí? Ustedes les va a dar más hermoso porque ustedes lo van a hacer con regla y lo van a hacer bien. Y fíjense que tiene sentido porque para todos estos valores de x, que es de menos infinito a 4, la función es positiva. Está por encima del eje x. Y para todos los otros valores, ¿sí? De 4 en adelante, la función, fíjense, que va para abajo. Está por debajo del eje x, en este caso. Está por debajo del eje x. Toma valores negativos de y. ¿Sí? Y ese es el conjunto de positividad y negatividad. Es poder realizar cuando esa función es positiva, es mayor que 0, y para qué valores de x la función también va a ser negativa. Con calcular 1, en este caso en funciones lineales, alcanza, porque ya sabemos qué va a pasar después. ¿O no? ¿Sí? Entonces yo voy a agregar en el ítem, en el enunciado, que lo calculen analíticamente. Calcular uno de ellos analíticamente. Y el otro sale por descarte. Eso está claro. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver entonces el otro punto. Este es un ejemplo. Acá tienen otros dos más para hacer. Y acá dice, dado los puntos, ¿sí? Hallar la fórmula lineal definida de reales en reales, que pasa por ellos y determinar C0, C más, C menos y graficarla. También voy a poner determinar analíticamente, o sea, por cuenta. Entonces, yo tengo que es
igual al, muy parecido a lo que hicimos recién, ¿sí? Salvo que partimos de 2 puntos. ¿Y qué tenemos que calcular? La ecuación de la recta, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 2 puntos, vamos a hacer un pequeño repaso. Tengo 2 puntos, x1, y1, x2 e y2. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Mi recta va a ser y igual a m por x más b. Y yo voy a querer calcular el valor de la pendiente y el valor de b. Primero, ¿qué calculamos? El valor de la pendiente, que es delta y sobre delta x. Y si yo tengo 2 puntos, es y1 menos y2 sobre x1 menos x2. ¿Cuál es el valor de y1? 1. Menos el valor de y2, 5 medios. Dividido el valor de x1, que vale 2, menos el valor de x2, que vale menos 1. Entonces sería menos 1. ¿Sí? Acá, 1 menos 5 medios, ¿sí? Es fácil de hacer. Es 2 medios menos 5 medios. Pongo el mismo denominador. Me da menos 3 medios. Dividido, ¿cuánto? 2 más 1, o sea 3. ¿Sí? Si yo acá hago esta división, me quedaría menos 3 medios dividido 3. Esto lo puedo pensar como 3 sobre 1 y hacer menos 3 medios por 1/3. Y en vez de multiplicar, ¿sí? Y en vez de multiplicar antes, primero me fijo de simplificar. Puedo simplificar este con este. Entonces me queda menos, si este es positivo, menos 1 por 1, 1. Y acá 2. Esta es mi pendiente entonces. Y es igual a menos 1 medio de x más b. ¿Y qué me falta hallar? El valor de b. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo sé que la ecuación de la recta me determina todos los puntos, ¿sí? Que yo puedo poner los valores de x y de y, el valor de x y de y de cualquier punto y me va a verificar la igualdad. ¿Está bien? Ahora, como yo sé que la recta va a tener estos 2 puntos, ¿sí? Yo puedo meter uno de estos en los valores de x y de y, ¿sí? De la ecuación, para calcular después el valor de b. Entonces vamos a meter este. Vamos a meter el punto 2, 1. Porque bueno, son números enteros. Es mucho más fácil que este que es negativo y el otro. Puedo meter cualquiera de los dos y me da lo mismo. Entonces donde dice y voy a poner 1. Y donde dice x voy a poner 2. Y resuelvo hasta hallar el valor de b. Entonces me quedaría 1 es igual a, esto se me cancela y me queda menos 1 más b. Esto pasa sumando y me queda que 2 es igual a b. Por lo tanto, la ecuación que yo quiero encontrar es y igual a menos 1 medio de x más 2. ¿Está bien? Entonces yo tengo y igual a menos 1 medio de x más 2. ¿Hasta ahí estamos bien? Creo que me dio lo mismo que la otra. Bueno, justo me dio lo mismo que la otra. Ahora, vamos a ver, no importa. Una vez que yo ya tengo la ecuación, digamos, sacada, determino analíticamente C0. ¿Cómo hago para determinar C0? Bueno, no encuentro mi... Ahí está. ¿Cómo hago para calcular el conjunto de ceros? Tengo que hacer f de x igual a 0 o bien y igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Digo que menos 1 medio de x más 2 es igual a 0. Despejo el valor de x, ¿sí? Me quedaba que x era igual a 4. Para hacer, y después voy a hacer o C más o C menos analíticamente. La vez pasada hice C más, entonces ahora voy a hacer C menos. Pero fíjense que tiene que dar lo mismo, ¿sí? Es cuando f de x es menor que 0 o que y es menor que 0. ¿Sí? Es lo mismo. F de x e y es lo mismo. Entonces, esto menor que 0. Entonces despejo. Digo esto así.
Para que sea más fácil la cuenta, voy a pasar este término sumando para que me quede positivo. Recuerda que si yo paso un número negativo sumando, no pasa nada. El problema es cuando paso multiplicando dividiendo un número negativo. Entonces me quedaría así. ¿Para qué? Para pasar este un medio positivo. Y si lo paso positivo, no pasa nada. Entonces me quedaría 2 por 2 sobre 1 menor a 4. Bueno, me queda así. Que las x mayores que 4 es el conjunto de negatividad. ¿Sí? Acá yo hice el de negatividad. Entonces yo, ¿cómo hago para ver eso? Tengo 4. X mayores que 4, para allá, positiva. Entonces yo ya sé que el conjunto de ceros es 4, que el conjunto de negatividad va de 4 a más infinito, por lo tanto, el de positividad no va a quedar otro remedio que ser este, ¿sí? Entonces iría de menos infinito a 4. ¿Sí? La idea de esta es repasar un poco lo que veníamos trabajando en las clases anteriores, de encontrar la ecuación de la recta, no sé qué, y bueno, obviamente por último, graficarla. Ya la grafiqué antes. Me paro con la ordenada al origen, ¿sí? Subo, nada, como es menos un medio, bueno, bajo 1, voy hacia la derecha, marco el otro punto, trazo la recta y chao. Es muy sencillo. ¿Está bien? Bueno, entonces ustedes tienen este ejercicio para hacer de práctica. Así que bueno, esto es todo. ¿Sí? Nosotros vimos conjunto de positividad y negatividad, que son los intervalos de una función que me dicen cuándo la i va a ser positiva, cuándo la imagen va a ser positiva o cuándo la imagen va a ser negativa. Así que bueno, saben que cualquier duda me consultan. Les mando un beso grande, cuídense mucho y nos estamos viendo prontito. Chau, chau. Y bueno, feliz día del estudiante que pasó.